Pues el papel de una asociación memorialista a la hora de enfrentarnos a una exhumación, a la exhumación de una fosa, comienza con la petición expresa de los familiares de aquellas personas que están en la fosa común, del pueblo, de la ciudad que sea, ¿no? Normalmente los familiares entran en contacto con personas de la asociación o bien ya están dentro como socios o socias en la asociación y hacen una petición expresa, ¿no? Nosotros lo que hacemos actualmente, y dado que el Estado no cubre una de las reivindicaciones de la más, diría, de la más potente reivindicación que hay dentro del movimiento memorialista, que es que el Estado se haga cargo de oficio, con sus propios medios, de abrir fosas, bueno, de localizarla, de sumarla y de entregarle los restos a los familiares. Como el Estado no cubre esa parte importante, lo que hace la asociación es que elabora un proyecto de intervención y solicita la apertura de la fosa al Ministerio de la Presidencia, que es actualmente quien tiene abierto una subvención para exhumar. Nosotros elaboramos el proyecto, en caso de que no lo conceda, que normalmente lo concede, ¿no? Hasta ahora lo han concedido, pues ya abordamos lo que es la propia exhumación. El papel también pasa por contratar un equipo de arqueólogos y bueno, pues encargarle a ellos el trabajo técnico, ¿no? Nos parece que es un trabajo técnico que no podemos de ningún modo hacerlo hombres y mujeres que trabajamos en las asociaciones, ni mucho menos los familiares, ¿no? Y entonces, bueno, pues se planifica el trabajo junto con las personas que están en la empresa de arqueología y se abre la fosa, ¿no? Nosotros realizamos todo el seguimiento, claro, date cuenta o daros cuenta que nosotros somos los responsables de justificar un dinero público a la administración. Por lo tanto, el papel también de las asociaciones es de seguimiento de ese proyecto, de ese dinero, en qué se gasta, cómo se gasta, hasta cuándo puede llegar. Tenemos el ejemplo de una fosa que abrimos en el año pasado, en el 2011, la tuvimos que cerrar porque ya no teníamos más dinero y este año ahora, hace apenas unos meses, hemos seguido abriéndola con otra subvención, ¿no? Entonces, claro, tenemos que estar muy pendientes y controlar el tema de los dineros, ¿no? Amnistía Internacional denuncia que España es el único país que subvenciona a las asociaciones y a los familiares para que sean estos, con picos y palas, los que abramos las fosas comunes, ¿no? No es así literalmente porque no somos nosotros, pero sí somos los responsables tanto de la petición, de la apertura de la fosa, como del seguimiento de esta. Y por último, pues el papel también importante es si se puede hacer una vez que las personas están fuera de la fosa o los restos cadavéricos están fuera de la fosa, comenzar un proceso de identificación a través de pruebas de ADN y después, por supuesto, algo importante y algo que entendemos que es el corazón del movimiento memorialista o uno de los corazones, que es la entrega de esos cuerpos a los familiares y un entierro digno, ¿no? Entendemos bueno, que toda persona tiene que estar enterrada donde normalmente se entierra la gente en este país, que es en los cementerios, y lo que hacemos es que una vez identificados, si se pueden llegar a identificar los restos, se le entrega a los familiares y los familiares deciden qué tipo de entierro le hacen a sus familiares, si pasan por la iglesia o no pasan, si van al cementerio directamente, si es conjunto el entierro. Normalmente siempre los familiares dicen que después de 70 años que se han llevado en una fosa común, el entierro suele ser conjunto, en un panteón, en un nicho que el mismo ayuntamiento construye o dona, ¿no? Y bueno, y hasta ahí una parte importante, o una parte que hasta ahora ha sido muy importante, desde que hemos entendido, y hace poco de esto, que formamos parte y que tenemos que estar inmersos en el proceso de la denuncia de esta fosa y que hemos entendido que la justicia universal ampara este tipo, los delitos que sucedieron y por los que a través de las personas que están en las fosas comunes, que es la justicia universal y los derechos humanos universales, un papel importante de las asociaciones es la denuncia de la existencia de esas fosas, ¿no? Esta denuncia se hace a través de la elaboración de mapas de fosas. Nosotros como asociación hemos participado en la elaboración del mapa de fosa en Andalucía, siguiendo el mismo procedimiento de subvenciones, contratando a gente para que pueblo por pueblo fueran, contactar con fuentes locales
y elaboraran lo que es ese pequeño mapa de fosas en ese pueblo, y después hemos hecho un mapa general que ya tenemos, ¿no? Que ya la Junta de Andalucía ya ha presentado, ¿no?